Septiembre 480 a.C. Amaneció en la isla de Salamina y en el delgado estrecho de 2 kilómetros de ancho que la separa de tierra firme en Grecia. El tranquilo mar no brindaba la menor pista de la gran batalla que estaba a punto de comenzar. Al final del día, el Mediterráneo luciría rojo, lleno de sangre. En juego estaban el futuro y la independencia de Grecia, un país de islas y ciudades-estados que se encontraba justo afuera del alcance del gran imperio en el mundo conocido, Persia. Persia era la superpotencia del mundo en sus días, sumamente rica, confiada en sus propios recursos, el más grande imperio étnico y multicultural que el mundo haya visto. Una fuerza de invasión persa de proporciones épicas se perfilaba en el horizonte. Tanto como 700 barcos que llevaban a 150.000 guerreros decididos a anexar a Grecia a su imperio. Pero un griego estaba sereno y listo para la batalla. Su nombre era Temístocles, un almirante ateniense y hombre de estado que se había preparado para ese momento durante años. Pero levantarse en contra de Persia, la potencia más grande del mundo en ese entonces, no sería nada sencillo para Temístocles. Hola, soy Peter Weller. Primero que nada, la armada griega fue vencida 2-1. Y en segundo lugar, Temístocles enfrentó el problema casi insuperable de tratar de unir un grupo de guerreros completamente desigual y contencioso bajo un mismo mando. La buena noticia sobre el desarrollo cívico de la antigua Grecia fue la ciudad-estado. Cada una de estas ciudades-estados era una especie de pequeño país autónomo e independiente dentro de Grecia. La mala noticia sobre el desarrollo cívico de la antigua Grecia fue la ciudad-estado. Porque a pesar de que estas ciudades-estados hablaran el mismo idioma, adoraran a los mismos dioses, en verdad no había un verdadero sentimiento de unidad nacional, y su única prioridad era su propia agenda regional y cultural. En el mejor de los casos no se llevaban bien, y en el peor de los casos eran muy violentos entre sí. Si había alguien que podía unir a los atenienses, ese era Temístocles. Un hombre que no provenía de los rangos aristócratas y no temía que sus compañeros atenienses lo supieran. Él siempre fue un forastero. Él se veía a sí mismo como un forastero. Se sentía orgulloso por su falta de cultura. Él decía, yo no sabré templar una lira o tañer un salterio, pero sí, al tomar por mis cuentas una ciudad pequeña y oscura, hacerla ilustre y libre. Temístocles sabía muy bien cómo enfrentar a los persas en la batalla. 10 años antes, una pequeña fuerza persa invadió Grecia por primera vez y luchó contra los atenienses y sus aliados en Maratón. Ahora Temístocles llevaría la experiencia a Salamina y centró su estrategia en un error fatal que detectó en la maquinaria de guerra persa, su armada. Comprendió que el agua no era el elemento natural de los persas. Persia tenía poder en tierra. De hecho, la religión persa consideraba el agua salada como demoníaca. Temístocles quería que los griegos construyeran una armada como nunca antes había visto el mundo. De inmediato empezó el trabajo a una velocidad vertiginosa para construir una flota de 200 trirremes, la embarcación más mortal en el mundo antiguo. Un trirreme tiene unos 40 metros de largo. Es ligero y liso. Tiene en la punta un espolón de madera cubierto en bronce al nivel del agua, y esa es el arma ofensiva del trirreme. Uno puede pensar en el trirreme como un misil guiado. El trirreme consistía de 179 remadores en 3 niveles separados, 62 en el nivel de arriba, 54 en el del medio y 54 en el de abajo. En el nivel de más abajo, los remeros estaban sentados en un lugar tan profundo de la embarcación que sus asientos estaban solo a 46 centímetros por encima del nivel del agua. Así que tenía una embarcación de madera cuya potencia provenía de los remos. Puede alcanzar hasta 80 nudos o 9 nudos, lo que representa una velocidad increíble para el mundo antiguo y podía atacar como un misil. Los remeros, por supuesto, tenían que aprender a trabajar como un equipo. Tenían que aprender a remar juntos, al unísono, lo que era algo fácil de hacer al comienzo, pero algo muy difícil de dominar. La flota de trirremes de Temístocles se terminó en pocos años y a última hora. En la primavera del 480 a.C., Persia lanzó una invasión masiva a Grecia.
Temístocles sabía que la flota persa superaba en número a la flota combinada de Grecia casi 2-1. Así que diseñó un plan sencillo pero astuto para mantener a los griegos unidos y superar dificultades. Tenía que transformar una desventaja en ventaja por el hecho de tener menos embarcaciones que los persas. Así que tenía que atraer a los persas, si se quiere, a un campo de batalla en donde no pudieran avanzar todos sus rangos, para que así pudiera concentrar su poder y atacarlos. Así que el mejor lugar donde podría lograrlo era en el estrecho de Salamina. Temístocles diseñaría un artificio para atraer a la flota persa al estrecho de Salamina. Temístocles era un hombre muy astuto, un gran tramposo. Temístocles sabía que los persas preferían ganar las batallas a través de la diplomacia, a través de la intimidación y a través de la compra de traidores. La noche antes de iniciarse la batalla, Temístocles envió a un sirviente de su confianza para que cruzara el estrecho al campo de los persas. El sirviente interpretó el papel de traidor y le dijo al rey persa que los griegos estaban desordenados y que si los persas enviaban sus naves en la noche, podrían sorprender a la armada griega en la mañana. Los persas mordieron el anzuelo. Así que al amanecer, los persas descubrieron para su sorpresa que la flota griega, en lugar de estar a punto de huir, se estaba colocando en formación de batalla y que ellos, los persas, tendrían que luchar. Así que Temístocles tendió una trampa perfecta para la batalla. Ahora 200 trirremes impulsados por 34.000 remeros griegos se formaban en línea. No había lugar para que los persas maniobraran en el estrecho. Temístocles había tendido la trampa perfecta. Los ataques continuaron en vigor todo el día. Los trirremes griegos rodearon las embarcaciones persas y luego las golpearon con sus espolones delanteros. Los oficiales persas murieron en grandes cantidades, poco comunes. La batalla fue tan confusa, caótica y desconcertante que al final del día los griegos no estaban ni siquiera seguros de que hubieran ganado. Pero miles de cuerpos sin vida del enemigo en las costas de Salamina revelaban una victoria decisiva de los griegos. Según algunas fuentes históricas, los persas perdieron tanto como 200 embarcaciones frente a las 40 de los griegos. Cualquier persa que no se hubiera ahogado fue masacrado por soldados griegos que esperaban en la orilla. Si los griegos no hubieran ganado la batalla de Salamina, la civilización griega o antigua Grecia, sus valores que todos compartíamos en el mundo de hoy, nunca hubieran estado allí. Luego de la sorprendente victoria en Salamina, Temístocles fue aclamado como héroe. Pero sus ambiciones personales y su ambición comenzaron a añadirse a sus muchos enemigos políticos. Fue solo cuestión de tiempo antes de que la rabia del conjunto se derramara. Atenas en ese tiempo tenía una práctica llamada ostracismo, un concurso anual de la no popularidad, en donde la gente votaba por el político que sentía que era más perjudicial, más peligroso para el proceso político y debían exiliarlo por 10 años. En el 471 a.C., Temístocles vivió en el ostracismo. En una ironía asombrosa, fue obligado a aceptar al enemigo que había luchado tan duro para vencerlo. Nunca más vería a Atenas. De manera sorprendente se obligó a huir a Persia, en donde encontró refugio y terminó su vida, hablando persa, trabajando como administrador para el rey de Persia y ayudando a los persas a gobernar el Asia Menor occidental. Temístocles desempeñó su papel en una historia épica de poder y logro griegos que miró a un pasado glorioso para su inspiración. Los cuentos legendarios de los dioses y héroes, relatados en épicas como en la Ilíada y la Odisea.